plantear es que de repente no vaya a tener una cirrosis, ¿no es cierto? Una cirrosis, ¿no? Más raro podría ser que tenga que ver con la obstrucción de las venas suprahepáticas, ¿no? Con la trombosis de la vena suprahepática, que es el famoso síndrome Bustiani. Es raro de ver, no es, digamos, común, no es algo que vemos todos los días. Por supuesto, los pacientes con cirrosis sí, ¿verdad? Si el problema está en el riñón, lo primero que se nos ocurre es plantear que es un síndrome nefrótico, cualquiera sea la etiología del síndrome nefrótico, ¿no? Eso habrá que confirmarlo con algunas pruebas, ¿no es cierto? Si se tiene algún problema cardíaco, sobre todo si de repente tiene falla cardíaca derecha, ¿no? Y viene con ascitis, lo más probable es que lo atribuyamos a qué cosa, a esta insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Las pericarditis también pueden dar, digamos, ascitis, ¿no? Más raro, ¿no? Más raro. La pericarditis, ustedes saben, más dan derrame pleural, ¿no? Y el derrame pleural fundamentalmente es izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, pero rara vez pueden dar, ¿no? Digamos, un líquido o dar así, ¿no? Si vemos un paciente, un niño de repente que está muy venido a menos, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, plantear la posibilidad de que pueda ser por hipoproteinemia, ¿no? Y entonces, digamos que son algunas de las situaciones más importantes en las que puedan evidenciar que el acúmulo de líquido acítico se debe fundamentalmente a un trastorno. En el otro lado tenemos lo que se conocen como los famosos exudados, ¿no es cierto? Y ahí hay muchas situaciones, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Lo primero, ahorita tenemos un paciente que está con unas lesiones en el hígado, ¿no es cierto? Metastásicas, estamos investigando cuál es el origen primario, pero si ese paciente comenzara a hacer ascitis, ¿no? O le encontráramos líquido, lo primero que uno debe plantear es que se trate de una carcinomatosis, ¿no? Que la neoplasia sea diseminada, una carcinomatosis peritoneal, lo más probable, ¿no? Los tumores de ovarios, deben haber escuchado el famoso síndrome de Meigs, ¿no? Que dan derrames pleurales, da ascitis, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Son algunas, digamos, de las cuadros más frecuentes de neoplasia. No todas las neoplasias dan mucha ascitis, ¿no? Los cánceres de páncreas, por ejemplo, no es usual que den ascitis, ¿no? Las neoplasias de colon, de estómago, no es usual, no es muy usual que den ascitis, ¿no? Pero bueno, infecciones es un grupo importante y básicamente en nuestro país, si hablamos de alguien que tiene ascitis y que es un cuadro infeccioso, tuberculosis, ¿no? Hay tuberculosis gastrointestinal, hay tuberculosis peritoneal y hay tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Enteroperitoneal. Entonces, hay pacientes que solamente tienen ascitis, ¿no? Y finalmente es una tuberculosis, ¿no? Algunos procesos inflamatorios, el lupus, ¿no? El lupus da ascitis, ¿no? Así como da derrame pericárdico, derrame pleural, también puede dar entonces ascitis, ¿no? Lo que se llama policerositis. Y el líquido es fundamentalmente un exudado, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un pequeño resumen de algunas de las patologías más importantes en las cuales ustedes pueden ver, digamos, la ascitis, ¿no? Antes de entrar a la parte semiológica, algo desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? ¿Por qué se acumula el líquido a nivel abdominal, ¿no? Y hay algunas teorías, ¿no? La teoría del volumen circulante bajo, contrario, la teoría del volumen circulante alto, y probablemente la teoría que más se acepta es una teoría que, digamos, combina de alguna manera las dos otras teorías y que debe fundamentalmente a una vasodilatación periférica, ¿no? Pero eso es lo que, de alguna manera, estas teorías tratan de explicar la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, es decir, así, ¿no es cierto? Siempre parten fundamentalmente de un paciente que tiene hipertensión portal, la mayoría, ¿no? La hipertensión portal puede producir una disminución del volumen plasmático y si disminuye el volumen plasmático, se activan algunos vasoreceptores,
se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona que ustedes conocen, el sistema nervioso simpático, y esto va a conllevar a qué cosa? A la retención de sodio y agua que finalmente puede conducir a la citis, ¿no? Pero de por medio hay una disminución del volumen plasmático, ¿no? Por eso se dicen que es la teoría de volumen bajo. La otra teoría es lo contrario, la hipertensión portal, ¿no? Hace que se establezca un reflejo hepatorrenal, y este reflejo hepatorrenal conlleva ¿qué cosa? A la retención primaria, ¿no? Sin que haya disminución del volumen plasmático, ¿no es cierto? Por el contrario, más bien hay una expansión del volumen plasmático, y eso fundamentalmente o finalmente lleva a la citis, ¿no? Como le digo, entonces son, digamos, teorías con respecto a por qué se forma. Y quizás la que más se acepta es esta de acá, que es una mezcla, una combinación de ambas, ¿no? Igual, ¿no? Hay hipertensión portal, hay una vasodilatación esplántica, esto produce disminución, acá entra la teoría del volumen bajo a nivel plasmático, se activa lo que hemos dicho, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, la vasopresina, disminuye la filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio, y esto conlleva un aumento del volumen plasmático, ¿no? Inicialmente el organismo compensa a través del factor natriurético, pero llega un momento en que ya no, el factor natriurético no puede compensar, ¿no? Y finalmente se desbalanza, hay un desbalance de sodio, lo cual produce la retención de líquido, produce así, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es una teoría que mezcla, digamos, ambas, las anteriores, que explica finalmente cómo es que se forma la citis. Dentro de la vasodilatación esplánica que ocurre, ¿no? La vasodilatación periférica es muy importante, el óxido nítrico, por si acaso, ¿no? Listo, ¿qué es eso? Bueno, no se olviden, el hígado graso, ¿no? Que antiguamente se le daba poca importancia, ahora constituye, ¿no? Una patología, digamos, como causa de cirrosis, ¿no? Entonces, si uno encuentra cirrosis y comienza a buscar las diferentes etiologías más frecuentes, alcohol, antecedentes de hepatitis, toxicidad por drogas, etcétera, etcétera, no encuentra nada, siempre por descarte, y por supuesto que si el paciente ha estado obeso o algo, o ha tenido, digamos, antecedentes de haber tenido cierto grado de obesidad, uno plantea la posibilidad de un NASH, que en realidad viene a ser fundamentalmente un hígado graso, ¿no? Entonces no se olviden de eso, ¿no? Para que vean cuál es lo normal, temprano me tomé una foto, ¿no? Esto es lo normal, ¿ya? Muy bien, ya, ahora vamos a hablar de la parte semiológica, que es lo que nos importa, ¿no? Algunos datos de la afiliación que pueden orientarnos, ¿no? En la niñez, por ejemplo, ¿qué puede producir ascitis? La desnutrición, ustedes deben haber escuchado el famoso Kwashiorkor, ¿no es cierto? ¿No? El Kwashiorkor fue grande, ascitis, desnutrido, ¿no es cierto? El síndrome nefrótico, ¿qué nefropatías son más frecuentes en los niños? Sobre todo las de cambio mínimo, la membranosa, ¿no es cierto?, que son las que dan síndrome nefrótico, ¿no? Hay glomerulopatías, ¿no? En niñitos, y que pueden dar, digamos, ascitis, ¿no? Si estamos frente a un paciente adulto que le llega con ascitis, lo primero que hay que plantear es una hepatopatía crónica, ¿no es cierto?, una cirrosis, evidentemente, nefropatía, tuberculosis, ¿no? Si estamos en personas ya mayores, de repente la posibilidad de neoplasia, ¿no es cierto? Neoplasia. Entonces, dependiendo de la edad, uno puede más o menos orientar, nada es absoluto, ¿no es cierto? Pero uno pudiera más o menos ir estableciendo un orden de prioridades en cuanto a su diagnóstico, ¿no? En el sexo, algunas patologías predominan, ¿no es cierto?, en los hombres, otras en las mujeres. La hepatopatía crónica, por ponerles un ejemplo, ustedes saben que es más frecuente en el varón, ¿no es cierto? Las damitas tienen hipotiroidismo más frecuente. El hipotiroidismo es causa de ascitis, es causa de pericarditis, de derrame pericárdico, ¿no? Por si acaso son de las cosas ahí que
Ocasionalmente se puede ver, ¿no? O sea, que no le llame la atención que un paciente hipotiroideo pueda tener un derrame pericárdico, ¿no? Termine siendo la causa del derrame pericárdico del hipotiroidismo. Igual así, ¿no? El lupus da ascitis dentro de lo que es policerositis, o es poco, no es frecuente, pero he tenido la oportunidad de ver un par de casos de lupus en que básicamente había ascitis, no había, ¿no? Porque lo clásico más bien es que hagan derrame pericárdico, derrame pleural, ¿no? Pero un par de pacientes, un par de damitas que solamente tenían ascitis, ¿no? Y al final no se le encontró nada, el estudio fue todo negativo y en realidad todo era más que cierta actividad de lupus, ¿no? Procedencia, bueno, sobre todo para las hepatopatías, pudiera ayudar en nuestro país, ¿no? Pudiera ayudar, pero algunas cosas. Antecedentes, siempre a preguntar, pues, para saber cuál es la causa, cuál podría ser la causa de la citis. Alcoholismo, pues ya saben, entonces, ábralo por favor. O déjalo junto, porque van a seguir tocando, ¿ya? Júntenlo nomás, doctor. Ya. ¿Qué hora es ahorita? Porque todavía empezamos un poquito más temprano. ¿Qué hora es? Las 2. Ya, 2 y 10 y ya lo cierro. ¿Ya? Ya también no sean conchis, ¿no? Ya, 2 y 10 es más o menos, ¿no? Ya 20 minutos, ¿no? Son como mis alumnos que llegan, ¿no? 9 de la mañana, se parece. Y te digo que llega temprano, 8:30. ¿Ah? Muy bien. Antecedentes de hepatitis para plantear la posibilidad de hepatopatía crónica. Si tienen antecedentes de, como hemos dicho, de insuficiencia cardíaca, todo es importante, pues entonces averiguar o indagar, ¿no? Tienen que preguntar ustedes al paciente, porque los pacientes no dan la información, ustedes son los que tienen que interrogar. En la mañana cuando mis alumnos hacían la historia, ¿no? Le decía si habían preguntado por tal enfermedad, porque tienen dentro de lo que es interrogatorio, ustedes tienen que insistir, ¿no? Darle las patologías más frecuentes de cada uno de los órganos del sistema, no esperar que el paciente le diga, he tenido convulsiones, he tenido tal cosa, he tenido una úlcera. Si ustedes no les dicen, por supuesto tienen que darle, como les digo, pues las informaciones, preguntarle por las patologías más frecuentes, ¿no? No cosas exóticas, pero por lo menos lo más frecuente, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, ¿qué le preguntarías a tu paciente? Nada de infecciosas. ¿Ah? ¿Ven? No saben, o sea, ¿no? Le preguntaría si ha tenido antecedentes de asma o no le preguntaría. Claro, o sea, lo común, temprano le decía, desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué le preguntarías a un paciente de 60 años? ¿Si ha tenido antecedentes de cardiovascular? Insuficiencia cardíaca. Ya. Hipertensión, ¿no cree que más frecuente? Hipertensión, ¿qué más? Le decía temprano. ¿Ah? Cosas importantes, si ha tenido antecedentes de algún problema de cardiopatía coronaria, ¿no es cierto? Si interesa, si ha tenido infarto, alguna de esas cosas, si ha tenido problemas de insuficiencia venosa, que es lo frecuente, es lo de todo el día, ¿no es cierto? ¿Qué es más frecuente? Pues hipertensión o taquicardia o arritmia. ¿Qué es más frecuente? ¿Problema venoso o arritmia? Olvídense, ¿no es cierto? O sea, tienen que preguntar por lo más frecuente, ¿no? Por si acaso. Entonces, por eso, cuando alguien viene con ascitis, tienen que preguntar pues, por alguno de estos antecedentes. Nefropatía, bueno, síndrome nefrótico, síndrome consultivo, neoplasia, tuberculosis, ya lo va orientando. Nutrición, bueno, si está desnutrido. ¿Por qué transfusiones sanguíneas? Algo que se les ocurra. Hepatitis, pues, ¿no es cierto? Hepatitis, para preguntar por el antecedente de hepatitis, ¿ya? ¿No? Pero cuando menos para tener una idea, ¿ya? Entonces, dependiendo de la patología, ustedes tienen que ver pues las cosas más frecuentes, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene un paciente con ascitis? Básicamente, ¿no? ¿Por qué llega un paciente con ascitis? Por distensión abdominal, ¿no es cierto? El abdomen se le distiende,
por una sensación, una molestia, pues, ¿no? Que le pesa el abdomen, ¿no? Y bueno, adicionalmente puede haber alguna de estas manifestaciones, ¿no? Dolor. Si un paciente tiene ascitis y tiene dolor, ¿qué piensan? Si un paciente tiene ascitis y tiene dolor, ¿qué pensaría? Tiene dolor, le duele, le aprieto y le duele. ¿Ah? ¿Qué? ¿Me escucho? Fuerte. Que hay una irritación del peritoneal. Claro, que hay una irritación peritoneal, probablemente porque el líquido se infecta, ¿no es cierto? ¿No? Porque no es usual que haya dolor, ¿no? No es usual, el paciente está con semejante, bueno, de repente si ya pues está muy distendido, puede haber un poco de dolor, pero si es líquido de un nefrótico, de una insuficiencia cardíaca, de una TB, realmente están con su líquido, no hay dolor importante, ¿no? Pero ya si es dolor, ya te orienta, ¿no es cierto? Pues esos son síntomas accesorios, ¿no? ¿Por qué alguien puede tener diarrea? Diarrea y ascitis. Porque quiero que piensen, ¿no? Pero bueno. Diarrea y ascitis. Diarrea y ascitis. En los casos de diabetes, en nefropatía diabética te puede dar ascitis y también puede dar diarrea del diabético. En los casos de diabetes te puede dar, sí, tendrá un síndrome nefrótico y te puede dar diarrea. Es verdad, hay una, digamos, un problema intestinal en el diabético que causa diarrea crónica, pero no es tan frecuente. No es tan frecuente. Tuberculosis, si no se tiene. Por eso estoy diciendo, hay una tuberculosis entero-peritoneal, ¿no es cierto? Va con diarrea y va con ascitis, ¿no es cierto? Muy bien. La línea generalmente es un poco, no tanto por el problema, digamos, en sí pulmonar o de lesión pulmonar, sino es fundamentalmente cuando hay gran cantidad de líquido que eleva los diafragmas y ocasiona un poco de dificultad respiratoria. La fiebre orienta a un proceso infeccioso, la polaquiuria, ¿no? Eso también en parte por compresión, pero los síntomas fundamentales son la distensión, ¿no es cierto? El paciente, ¿por qué viene? Porque se le está hinchando el abdomen, pues, ¿no? Se le está hinchando el abdomen y hay una cierta pesadez. Muy bien. En el examen general de un paciente que tiene ascitis, pueden observar si hay signos de desnutrición, que ya les puede orientar a alguna patología. Tienen que buscar los estigmas hepáticos, ¿no es cierto? Tienen que buscar, ¿qué cosa? Tienen que buscar telangiectasias en la cara, tienen que buscar crecimiento de las parótidas, ¿no es cierto? Tienen que buscar las palmas hepáticas, tienen que buscar si de repente hay circulación colateral, ¿no es cierto? Algunos signos indirectos que le digan que de repente el paciente tiene una hepatopatía crónica y que la ascitis se debe a eso, ¿no es cierto? Edema, bueno, ¿no? Hay que ver si el edema es localizado, si solamente es ascitis o es un edema generalizado, ¿no? Si es un edema generalizado y tiene ascitis, ¿qué plantearían? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Tiene edema generalizado. Renal es uno. 2. Cardíaco es otro. 3. Hepático. Menos frecuente, pero sí puede ser hepático, ¿no? Yo creo que en ese orden de frecuencia debería ser renal, cardíaco, hepático, ¿no? En ese orden de frecuencia debería ser. Ya uno va poniendo su orden de frecuencia, ¿no? En el examen de abdomen, bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? Distensión abdominal, los flancos abombados, ya saben que el líquido se desplaza hacia los costados, ¿no es cierto? ¿No? Y hacia abajo, ¿no? Por gravedad, a donde se va el líquido, ¿no es cierto? Protrusión de la cicatriz umbilical. Si alguien tiene ascitis y ven que el ombligo le protruye, deben plantear ¿qué cosa? Que esa, suponiendo que no es una hernia, ¿no? Bueno, no, o sea, como causa, ¿no? Sino que es secundaria a la ascitis. En esos casos tienen que plantear que el líquido o la acumulación de líquido no es reciente, sino que tiene mucho tiempo para que haya
producado eso, ¿no? La producción. Por eso que o que haya tenido, digamos, acumulaciones de líquidos a repetición, ¿no? Como es el contexto, por ejemplo, de los pacientes cirróticos, ¿no? Circulación colateral, hay que buscar, ya saben para qué, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunas formas de la circulación colateral. Siempre tienen que mirar, tienen que ser muy observadores en sus pacientes, ¿de acuerdo? Este paciente que le están haciendo la historia hace como 3 días y todavía no termina, mis alumnos, ¿no es cierto? El primer día que lo vimos, ¿qué es lo que vimos? Cuando lo vimos arriba, que tenía una deformación en la parte de la zona del hipocondrio, más o menos, ¿no? Ya después cuando lo palpan, ¿qué palpan? Un hígado enorme, porque es un hígado metastásico, ¿de acuerdo? Entonces uno observando, ¿no? Mirando dónde está la distensión, esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Con protrusión umbilical, ¿no es cierto? Entonces eso habla de qué cosa, ¿no? Una citis crónica, una hernia, claro, si es que no está distendido, ¿no? Esto no es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Ni que esto. O sea, observar las formas del abdomen, ¿no? Eso tienen que ustedes ser muy, muy observadores, muchachos. El médico tiene que ser muy observadores para, ¿no? Hay veces en la observación nomás se dan cuenta de muchas cosas. La circulación, ¿no? De la clásica cabeza de medusa, ¿no es cierto? Que se ve sobre todo en los pacientes con hipertensión portal, ¿no es cierto? Son formas, ¿no? Y eso lo pueden observar, eso es lo que pueden ver en el abdomen, ¿no? La ocultación, generalmente como hay líquido, los ruidos hidroaéreos están disminuidos, ¿de acuerdo? La percusión, ¿no? La matidez de concavidad superior, hay que buscar matidez desplazable para confirmar que es líquido. El famoso signo de la oleada, ¿no es cierto? Siempre entonces, como dice pues, ¿no? La matidez es de concavidad superior, ¿no es cierto? El líquido está acá, sigue en esta forma, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona es donde el mate o submate, ¿no es cierto? Y generalmente acá en esta zona es donde es pánico, ¿no es cierto? Un paciente que tiene así. Y por supuesto, lo cambian de posición y van a ver el desplazamiento, ¿no? Van a ustedes poder determinar el desplazamiento del líquido, ¿no? Cada mañana comenzando una vez me acordé para enseñarle por ejemplo a buscar matidez desplazable, ¿no es cierto? ¿No? Por lo menos en términos generales cómo se hace, ¿no? Una cosa es esto y otra cosa es esto, ¿no es cierto? Esto es el líquido, ¿no es cierto? Por eso la matidez es de concavidad superior, ¿no es cierto? En cambio este es diferente, ¿no? Esto porque puede ser una vejiga, por ejemplo, ¿no es cierto? Un útero enorme, un ovario, ¿de acuerdo? Puede ser, entonces es diferente a la hora de percutir dónde está la matidez, ¿de acuerdo? Por si acaso, entonces les permite diferenciar. Este es el famoso signo de la oleada, ¿no es cierto? Ahí tienen que hacer ayuda de alguien, ¿no? Que le ponga su mano en el intermedio, y ustedes lo que hacen es poner su mano acá y con esta golpean, ¿no es cierto? Y sienten el desplazamiento del líquido. Donde hemos tenido pacientes, no hay pacientes creo con ascitis, ¿no? De repente para poder, digamos, sentir, uno siente pues, ¿no? A la hora de percutir, que se mueve, ¿no? Que esto es el signo del témpano, más difícil de evaluar, sí, más difícil a veces de encontrar o de sentir, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando hay tanta cantidad de líquido, ¿no? Y si el hígado está crecido, ¿no? A veces tratar de empujar el hígado y es como si estuvieran ustedes en un vaso de agua, ¿no? Sentir que digamos que ¿no? Después encima le ponen algo que flote, ¿no? Y como que ustedes lo quieren hundir y sienten que regresa, ¿no? Entonces es difícil percibirlo, ¿no? Se da entonces cuando hay gran cantidad de líquido y el hígado está crecido, ¿no? El signo del témpano, ¿no? Muy bien, continuando con el examen, la palpación, ya saben, la palpación superficial para buscar la resistencia de la pared abdominal, ¿no es cierto? La resistencia de la pared abdominal, si hay un poco de aumento de la resistencia, si hay un poco de irritación peritoneal, cuidado, ese líquido no esté infectado de repente, ¿no? O sea, ustedes deben tener el concepto, cualquier líquido anormal en una cavidad siempre va a tener riesgo de poderse infectar, ¿no? Si se llena la articulación, más riesgo de infección, ¿no es cierto? Si alguien tiene derrame pleural, si alguien tiene ascitis, mayor riesgo de infección. Por eso que dicen,
¿Quiénes están en riesgo de hacer peritonitis bacterianas espontáneas? O sea, infección en el líquido acítico. Aquellos pacientes que tienen ascitis crónica. A la cabeza, los cirróticos. Pero también puede ser un paciente que tiene falla cardíaca, que tiene síndrome nefrótico, que tiene una neoplasia y que está lleno de líquido, ¿no? O sea, tranquilamente se pueden infectar. ¿Quiénes están en riesgo de hacer una artritis séptica? Todos aquellos que tengan acumulación de líquidos en la rodilla, las artritis reumatoides, en general todas las que pueden dar artritis, pueden dar derrame articular, los pacientes hemofílicos, porque qué cosa, eso del derrame articular, o sea, artrosis, ¿no es cierto? Es un fluido, entonces cualquier fluido que se acumule, siempre va a haber mayor posibilidad de que se infecte, ¿no? Igualito es el abdomen, por si acaso. Muy bien, resistencia de la pared, la palpación profunda, básicamente para evaluar si hay alguna masa, ¿no es cierto? Y signo también, por supuesto, de irritación peritoneal. El hígado del vaso a examinar, hepatosmegalia dolorosa, la insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? El hígado en un paciente cirrótico duele, no es usual que duela, ¿no? Entonces, ven ahí pequeños detalles que diferencian, ¿no? El hígado duele en los procesos inflamatorios agudos, en una hepatitis duele, ¿no es cierto? Un absceso duele, por supuesto, ¿no es cierto? Pero un hígado por cirrosis usualmente no duele. El hígado de la falla cardíaca sí duele porque es un hígado a tensión, entonces duele. Entonces no todos los hígados duelen, ¿no? Un hígado con metástasis como tiene el paciente sí puede provocar dolor, ¿no? Puede provocar dolor, pero usualmente el hígado cirrótico no duele, ¿no? Hígado duro, nodular, cirrosis, metástasis, ¿no? Si alguien tiene el vaso grande, a plantear hipertensión portal. ¿Cuál es la primera causa de hipertensión portal? No cabe duda que debe ser cirrosis, ¿no? Cirrosis. ¿Qué otra causa de hipertensión portal conocen? Lo que hemos dicho, pues, pero son raros. El Gualtieri, porque da hipertensión de la suprahepática y en forma retrógrada da hipertensión portal. Una trombosis de la vena porta, ¿no es cierto? Los pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome antifosfolípido, que pueden hacer trombosis en cualquier nivel, pueden hacer trombosis de la vena porta, ¿no? Y da hipertensión portal, pero generalmente más rápida, ¿no? Pero, no, hablar de hipertensión portal, casi, yo diría, en la mayor parte de los casos es hablar de alguna hepatopatía crónica, cirrosis, ¿no? Hay algunas excepciones, pero no es frecuente. Y muy bueno, finalmente, en el estudio de un paciente entonces que tiene ascitis, hacerle sus exámenes básicos, ¿no es cierto? Hemograma, sus pruebas, digamos, bioquímicas, glicemia, urea, creatinina, exámenes de orina, su perfil hepático, amilasa, ¿no? Para ver si la patología está en alguno de esos sitios, ¿no? Del estudio de líquidos, todo paciente con ascitis debe tener un estudio de líquido acítico, ¿no? Salvo que ya sea un paciente conocido, ¿no? Un paciente con cirrosis que otra vez viene por descompensación porque se ha vuelto a llenar ya, o un paciente de repente que tiene una neoplasia, que ustedes ya saben, ¿no? Que le sacaron hace un mes, le sacaron líquido, ahora se ha vuelto a llenar, viene por lo mismo, ya no lo vas a estar estudiando, ¿no? Generalmente haces una paracentesis evacuatoria, ¿no? Una paracentesis evacuatoria, ¿no? ¿Dónde se hace la paracentesis? ¿En qué parte? En el lado izquierdo. ¿En el lado izquierdo, pero en qué parte? En el flanco. En el flanco se lo meto. Pobre riñón, ¿qué quieres hacer? ¿Biopsia riñón? ¿Dónde se hace la paracentesis? ¿Cuál es el punto para hacer paracentesis? ¿Alguno de mis alumnos? Tampoco, no saben. Paracentesis, ¿no? Él agarra y le dice, ya tú eres interno, le dice, ¿sabes qué? Ha venido con así, te un favor, púntalo pues para sacarle un poco de líquido. Creo ¿Qué que haces? es Que sea con alguna referencia. la línea del ombligo, la cresta. El ombligo cresta ilíaca. a la espina, a la cresta ilíaca. A la cresta. No, a la espina ilíaca. Ya, la espina ilíaca. Se me han perforado. El tercio. Ya, del ombligo a la espina ilíaca antero superior. Entre Allí, ¿cierto? el punto que está entre el tercio medio y el tercio proximal. El tercio medio y el tercio proximal. Ahí, entre. Bueno, ya. No importa, pero por lo menos es algo, ¿no?
Ya, pues, por lo menos. ¿Por qué pinchan en el izquierdo y no en el derecho? ¿Por qué no lo haces acá? Por el apéndice. ¿Ah? No. Ah, porque eres zurdo. ¿Ah? ¿Por qué no se hace en el derecho? ¿Por qué? Ah, o sea que si yo pincho la mente, bueno, es posible. ¿No sabes por qué? Porque acá pues el colon es más laxo, es más movible, acá es más fijo, o sea, acá es más fácil de pinchar, no solamente el apéndice, cualquier parte. ¿De acuerdo? Por eso se pincha en el lado izquierdo, no en el lado derecho. ¿De acuerdo? Por si acaso. Bueno, ya, no importa, mejor no pinchen entonces. ¿No? El líquido ascítico hay que estudiarlo, ¿no? Todo paciente, como les digo, que no tiene diagnóstico y tiene ascitis, tiene que ser estudiado. Hay varias cosas que hay que pedir: recuento celular, coloración de Granzi, Nielsen, cultivo, Papá Nicolau, el bioquímico que nos va a diferenciar si estamos frente a un exudado o un trasudado, ¿de acuerdo? ¿No? Recuentos por encima de 500 leucocitos y más de 250 neutrófilos, eso que indica que el líquido está infectado. El líquido está infectado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la bacteria que se infecta el líquido con mayor frecuencia? La Escherichia coli. La peritonitis bacteriana espontánea es más frecuente por la Escherichia coli, ¿no? Siempre el GRAM para buscar gérmenes, el Sil-Nielsen para buscar tuberculosis, raro que salga positivo. El Sil-Nielsen, ya saben, en todos los líquidos es muy raro que salga positivo. En la pleura, nada. En el líquido pericardo, nada. En el líquido cefalorraquídeo, negativo. En la orina, usualmente es negativo. Y en todos los líquidos en general es inusual, incluyendo el líquido ascítico, ¿no? El más frecuente, entonces, que lo podemos hacer el diagnóstico de repente por el cultivo o por la paroscopía, ¿no? Papá Nicolau, no se olviden de pedir, pues, ¿no es cierto? Para buscar ¿qué? Neoplasia, ¿no? La neoplasia. Oh. Y bueno, ya. ¿Quieres, cierto? No pasamos, ¿no? No, sí, Ah, 17. ya. Ahora sí cierro. La autora sí lo ahora sí, que descanse bien, ¿no? Ahí está. Líquido ascítico, ¿de acuerdo? ¿No? Es fácil de poder, ¿no? Cierran los ojos y pinchan nomás. Punto. ¿De acuerdo? Punto. No, hay gran cantidad de líquidos. Miren, ese es el líquido ascítico raro de obtener, ¿cierto? Ese es linfa. Por si no lo saben, ¿de acuerdo? Miren cómo es la linfa. La linfa parece leche. Una vez le preguntamos al residente qué tenía ahí un líquido, le preguntamos, ¿esto ha salido del estómago? ¿Qué cosa es? Lo confunden con pus. No, la pus es diferente. Leche, eso es linfa. Hay líquidos ascíticos filosos. Rarísimo, no es frecuente de ver, habré visto unos 3, 4 nada más, pero para que vean, y no se confundan con la